Impacto evangelístico. En esta noche deseo llevar a ustedes algunos pensamientos que el Señor me diera aquí de rodillas en el altar, y espero que, como fue de tanta bendición para mí, lo sea para todos y cada uno de ustedes. El pueblo de Israel fue la congregación de Jehová en el Antiguo Testamento, fue la iglesia del Antiguo Testamento. Y en esa iglesia, en esa congregación del Antiguo Testamento, nosotros vemos el brazo de Jehová extendido de un modo maravilloso. Es una sucesión casi interminable de milagros, de prodigios, de portentos, de maravillas que Dios realizaba en bien de su pueblo, para libertar a su pueblo, para alimentar a su pueblo, para guiar a su pueblo, para sustentar a su pueblo, para defender a su pueblo, para encauzar a su pueblo, para adiestrar a su pueblo, para disciplinar a su pueblo, para que su pueblo le conociera, para que su pueblo le obedeciera, para que su pueblo creyera en él. Alabado sea Dios. Dios se tornó en ocasiones como el Dios Jehová de los ejércitos, severo y poderoso, pero en otras ocasiones como la nodriza que cría, tierno, con su pueblo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y de rodillas aquí en este altar, Dios llenó mi corazón al notar la manera tan maravillosa como Dios obró en su pueblo Israel. Y nos dice la palabra del Señor: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Había un camino bien cerca para llegar a la tierra prometida, pero Dios no los llevó por ese camino cerca. Y Dios da la razón para que no se arrepienta, porque rápidamente iban a encontrar guerra, oposición, y más rápidamente ellos iban a arrepentirse de seguir y tornar atrás. Y aunque había un camino cerca, Dios lo llevó por el camino lejos. Hoy día infinidad de gente quisiera que Dios los llevara por el camino cerquita, que Dios los llevara por el camino rápido, que Dios les resolviera el problema, pero ya. Alabado sea Dios. Que Dios le diera la victoria enseguida, que Dios los sanara, pero ya, que Dios los bautizara, pero antes de ser salvos. Hay muchísima gente que quiere todo fácil, todo rápido, todo a pedir de boca, todo en bandeja de plata, todo no más que decir, ábrete sésame, y ya está todo listo. Pero Dios no llevó al pueblo por el camino cerca, Dios llevó al pueblo por el camino más largo posible. Alabado sea el nombre del Señor, porque en ese camino largo era donde ellos iban a aprender a depender de Jehová de los ejércitos. Era donde ellos iban a aprender a conocer a Dios. Era donde ellos iban a ser disciplinados y a ser adiestrados. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice la palabra que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche
la columna de fuego. Eso lo hizo Dios con el pueblo de Israel. De día era una nube que les protegía del sol, de los candentes rayos del sol en el desierto. Y de noche se convertía en una columna de fuego que les alumbraba el camino. Eso Dios lo hizo para la congregación de Israel. Pero hoy no hay nube. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay nube? Y en esta noche estamos aquí bajo la nube de la gloria y de la presencia del Señor. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El ángel de Jehová que iba delante de ellos. Eso fue entonces, pero hoy no hay ángel de Jehová. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que hay? El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Alabado sea Dios. ¿Cuántos creen que los ángeles de Dios están aquí en esta noche? Entonces el ángel de Jehová que iba delante de ellos les dijo: sigan, caminen, y él se pasó a las espaldas de ellos. Y la nube de la gloria de Dios, la nube que les hacía sombra de día y de noche luz, también se quedó detrás de ellos. Y le dijeron: sigan. Entonces, esa nube, para el pueblo de Israel que iba marchando adelante, era luz. Pero para el pueblo de los egipcios, el ejército de los egipcios que venía detrás a perseguirlos, era tinieblas. Y hoy, ¿cuántos vivimos en la luz? ¿Cuántos estamos en la luz? Pero hay los que están en tinieblas. ¿Y qué cosa más espantosa es estar en tinieblas? Hoy día, Dios quiere que su pueblo ande en la luz y no esté en las tinieblas del mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. De modo que se encontraron en su camino, en su peregrinación, en el desierto, agua. Pero cuando fueron a probarlas, eran aguas amargas. Pero Moisés clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol. Hermanos, qué bueno es ser guiados de Dios. Y Moisés tomó el árbol, lo echó a las aguas,
y las aguas se endulzaron. Pero hoy las aguas amargas no se endulzan. ¿Sí o no? Sí. Hubo un árbol que se levantó en la colina del Calvario donde murió el Nazareno. Y por ese sacrificio cruento se endulzaron las aguas de nuestra vida. Gloria a Dios. Y el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salta para vida eterna. Y el que quiera, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuántos estamos bebiendo de esa agua dulce? De esa agua pura. Qué triste que hay tanta gente, y aún evangélicos, viviendo de las aguas detenidas y pestilentes del mundo. Pero qué bueno es beber del agua de la fuente que salta para vida eterna. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Eso lo hizo Dios con el pueblo, con la congregación de Israel en el desierto, que les mandó pan del cielo, el maná. Pero hoy no hay pan. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que hay pan? ¿Quién es el pan? ¿Quién es el pan? Yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. Y todo el que come no tendrá hambre. ¡Aleluya! Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. En la peregrinación, en ese camino largo, por el cual Dios les llevaba. Pero era un camino largo para Dios poder mostrar su gloria. Y hay muchos cristianos, no les gusta el camino largo, no les gusta la prueba, no les gusta el dolor, no les gusta la aflicción, no les gusta que les falte el agua, no les gusta que les falte el pan, no les gusta que les falte nada. Quieren tenerlo todo en la abundancia del momento preciso. Y Dios así no tiene oportunidad de glorificarse. ¡Gloria! Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Y otra vez les faltó el agua. Si una vez te calumniaron, espera la otra. Que la primera fue para prepararte para la segunda. Y la segunda es la preparación para la tercera. Si el agua es amarga, hay un árbol que la endulza. Que cuando falta el agua, hay una roca. Hay una roca. Hay una roca. Que no más que tú la tocas con la vara de la fe y brotan las aguas abundantes. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos
de Israel. Seréis para mí, dijo Dios a la congregación de Israel, un reino de sacerdotes, y seréis gente santa. Pero eso fue allá en el desierto, pero eso fue allá con Israel, pero eso fue Jehová allá en aquel tiempo. Hoy, ¿sí o no? Un pueblo santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Todavía Dios exige santidad. La verdadera santidad es un estado de pureza interno que siempre sale al exterior. Y ese estado de pureza interior nos hace vivir como una gente santa delante de un mundo que nos está observando siempre. El mundo está contemplando qué clase de vida vive el pueblo de Dios. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo distinto, gente santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para que anunciéis sus virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto al altar. Aquí Dios prohíbe que se suba al altar por gradas, para que no se descubra la desnudez del sacerdote. Y en otro lugar, Dios establece que si era del todo necesario que el sacerdote subiera por unas gradas a algún sitio, unas gradas es una escalera, que debajo de su túnica se envolviera sus piernas, para que si el viento le daba a la túnica, no se vieran las piernas del sacerdote. Pero eso era ya en aquel tiempo. Dios no quería que se vieran esas piernas, Dios no quería. Y hoy, como ya los tiempos han cambiado, todo podrá haber cambiado menos Dios y su palabra. ¿Cuántos creen que Dios todavía es el Dios del Viejo Testamento? Dios es santo, Dios es puro, y Dios exige que sus cosas sean puras, santas. Sí, es verdad que hoy la nube de la gloria de Dios está sobre su pueblo. Es verdad que hoy Dios da el agua de la vida eterna a su pueblo que cree. Sí, hoy es verdad que Dios le da el pan de vida al pueblo que cree. Sí, hoy día también es verdad que Dios defiende a su pueblo de sus enemigos. Pero hoy también es verdad que Dios no quiere la desnudez en su pueblo. Cuando nuestros primeros padres pecaron, se desnudaron del vestido de gloria que Dios les puso. Y se dieron cuenta que quedaron desnudos. Y como Dios no quería que de ninguna manera quedaran desnudos, que se habían perdido el vestido de inocencia y de gloria con que Dios les vistió cuando los creó, pues Dios no quiso que se quedaran desnudos de ninguna manera. Mató al animal y con las pieles de aquel animal los vistió. Dios nos viste y el diablo desviste. Por eso es que Dios está bendiciendo este humilde trabajo del movimiento misionero mundial, porque predica la palabra de Dios sin ambajes ni rodeos, sin temor ni favor, sin tibiezas, con valor, con decisión, con valentía, aleluya, con la unción del Espíritu Santo. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Nosotros vamos en un camino largo, pero alguien dijo, yo me voy a preparar lugar para vosotros. Guárdate delante del ángel,
y oyes su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Guárdate de obedecer. Guárdate de obedecer al Señor. Guárdate de obedecer la palabra del Señor. Dios ama la obediencia. El obedecer es mejor que los sacrificios. El hombre en su naturaleza humana y caída es rebelde y no quiere obedecer. Y aún el pueblo de Dios, los creyentes, a veces se dejan dominar por un espíritu de rebelión y de desobediencia. Haz todo lo que Él te dijere. Nuestra naturaleza rebelde considera esto como una imposición. Aparece aquí Dios como un dictador, que Él manda y hay que hacer lo que Él manda. Bueno, en primer lugar, Él tendría todo el derecho, porque el barro no tiene ningún derecho de preguntarle al alfarero la forma que le da. Él tiene todo el derecho. Y en segundo lugar, lo que Él dice siempre es mejor. En tercer lugar, a nosotros nos conviene hacer lo que Él dice. María, la madre de Jesús, se convenció bien pronto de esto y le dijo a todos: haced lo que Él os dijere. Si alguien le quiere llamar dictador porque su corazón es rebelde, para mí la voz de Dios y las órdenes de Dios y los mandatos de Dios no son gravosos, son deleite a mi paladar. Alabado sea su nombre maravilloso, porque qué precioso es obedecer la palabra de Dios. Porque Él sabe el futuro, hermanos. Él sabe todas las cosas. Y Él sabe cómo guiarnos. Él sabe cómo conducirnos. ¿Cuántos creen que todavía Dios habla y Dios dice y Dios ordena? Y cuando obedecemos, Dios echa delante de nosotros al jebuseo, al amorreo, al heveo, al cananeo, al fereceo, al eteo y a todos los feos, y al más feo de todos, que es al diablo. El Señor los reprende. Y hoy Dios hará esas cosas hoy. Dios hará esas cosas hoy. Sí, Dios hace correr a los jebuseos, a los eteos, a los amorreos, a todos los feos, es verdad. Pero mire que lo que Dios hace también, mire lo que Dios hace también con los cananeos y los jebuseos y los amorreos y toda esa gente. Mire lo que Dios hace también. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Poco a poco. Porque Dios sabe que nosotros necesitamos, para mirar a Él, para mantenernos humildes, Dios sabe que necesitamos un jebuseo al lado. Porque esos jebuseos
Cuando nos atacan, nos llevan al altar llorando. Ay Dios mío, ayúdame. Ay Dios mío, ten misericordia de mí. Pero si en el camino no hubiera ni un jebuseo, ni un eteo, ni un heveo, ni un amorreo, ni un feo, y estuviéramos caminando en caminos de rosa, en caminos alfombrados, todo bien, el viento a favor, la comida abundante, el cheque grande, el refrigerador repleto, el buen salario, la buena casa, todo bueno, nos íbamos a olvidar de Dios y Dios nos tiene jebuseos al lado. Así es que estos jebuseos a veces están en la iglesia, a veces están en el trabajo, a veces están en el hogar, a veces están en la calle, pero donde quiera que haya un heveo, o un amorreo, o un jebuseo, ese Dios te lo tiene al lado para que te humilles. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomarás mi ofrenda. Que tomen para mí ofrenda. Ofrenda. Pero Dios pedía ofrenda allá en el Antiguo Testamento. Hoy no. Hoy sí. Hoy sí, hermano. Dios sigue pidiendo ofrenda. No porque Dios la necesite para algo en el cielo, porque nosotros necesitamos ofrendar. Porque al ofrendar adoramos a Dios con nuestra ofrenda. Porque nuestra ofrenda es resultado de nuestro trabajo, de nuestro sudor, y es parte de nuestra vida. Y cuando traemos una ofrenda al Señor, o los diezmos al Señor, traemos nuestra vida, porque es nuestro sudor. Porque ningún cristiano roba, porque ningún cristiano juega la lotería, porque ningún cristiano juega en el hipódromo, porque ningún cristiano juega juegos de azar, porque ningún cristiano hace trampas y malos negocios, porque todo el dinero de los verdaderos cristianos vienen del sudor, y eso es vida. Amén. Y cuando traemos una ofrenda, traemos nuestra vida al Señor y adoramos al Señor con ello. ¡Aleluya! Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tierra de Judá. Jehová ha nombrado. Jehová ha nombrado. Pero eso era en aquel tiempo, que era Jehová quien nombraba. Hoy no se puede hacer eso. Hoy hay que ser democrático. Hoy hay que celebrar elecciones. Hoy tienen que desfilar los pastores, los predicadores por el púlpito para ver a cuál la congregación le gusta más. Y entonces se forman los partidos en la congregación. Oye, como predica Simplicio, caballero, ahí sí es verdad que se acabó. Hay otros, no. Lo que pasa que la noche que predicó Petronilo, tú no estabas. Con Petronilo sí es verdad que no hay quien le ponga un pie a la... No, lo que pasa que ustedes no se dieron cuenta de la oratoria y de la dicción y de la hermenéutica y de la homilética y de toda esa gama de virtudes oratorias que tiene Sabino, Sabelotodo y Sabiondo. Y viene la noche de elecciones y la congregación está dividida en partidos. De todo, porque hay más de 10 candidatos. ¿Es verdad o no es verdad? Allí está la elección. Y hay misiones y hay denominaciones que ese es el sistema que ellos siguen. La Biblia no nos enseña esto. La iglesia de Dios en el Antiguo Testamento no celebraba elecciones. Jehová nombraba. Jehová llamó a Moisés. Sabemos su historia.
porque Moisés era gago. Dios escogiendo un líder gago. Dios podía quitarle la gaguera, ¿sí o no? Pero Dios lo dejó gago, porque como la gente estaba acostumbrado a que los grandes líderes fueran unos tremendos oradores, pues Dios quería que su líder fuera gago. Y Dios sabe a quién llama, y Dios sabe a quién escoge. Y Coré una vez quiso cuestionar y retar la autoridad y el liderato de Moisés. Y empezó Coré con su propaganda. Y empezó a ganar gente y a ganar gente. Y se ganó al pueblo y se ganó a los príncipes del pueblo. Y cuando Moisés se vio que todos estaban con Coré, no se puso a hacer una contrapropaganda, se fue de hinojos, con el rostro en tierra delante de Jehová. Le dijo: Jehová, yo estoy aquí porque tú me pusiste. En el momento que tú quieras sustituirme, está bien conmigo. Hay otro que quiere la posición. Ahora yo te dejo el asunto en tus manos. Como tú me pusiste y tú me quieres quitar, pues yo lo dejo en tus manos. Decide tú. Amén. Y le mandó a decir a Coré: bueno, tú quieres ser el pastor, pues vamos a presentarnos delante de Jehová. Y el que Jehová escogiere, el que Jehová escogiere, note que no se celebraron elecciones, el que Jehová escogiere. ¿Y cómo Dios escogió al que él quería? Se abrió la tierra y eliminó a Coré. Alabado sea Dios. Pero si hubieran celebrado unas elecciones en la congregación de Israel para un nuevo pastor, ¿quién hubiera salido electo? ¿Quién hubiera salido electo? ¿Quién hubiera salido electo? Pero ¿quién era el candidato de Jehová? ¿Quién era el candidato de Jehová? ¿Quién era el candidato de Jehová? ¿Y quién es el que tiene que mandar? ¿Quién es el que tiene que mandar? ¿Quién es el que tiene que ordenar? ¿Dios se murió? ¿El Espíritu Santo renunció? ¿El Espíritu Santo es una influencia? ¿El Espíritu Santo es una mampara? ¡Aleluya! Sea Dios glorificado. Es Dios, hermano. Todavía Dios sigue escogiendo. Todavía Dios sigue llamando. Todavía Dios sigue poniendo carga sobre aquellos que Él quiere. Amén. Y la obra de Dios es agonía. La obra de Dios es carga. La obra de Dios es dolor. La obra de Dios es espina. La obra de Dios es cruz. La obra de Dios es aflicción. La obra de Dios es negación propia. La obra de Dios es sufrimiento. Jesús preguntó a los suyos: ¿estáis dispuestos a ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado? Y el bautismo que iba a ser Jesús bautizado era el bautismo de dolor y de sufrimientos y de padecimiento. Y el que quisiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, bienes por causa de mí, no es digno de mí. Los que vienen al ministerio y vienen a la obra de Dios buscando posiciones, buscando prebendas, buscando ventajas, buscando grandeza, buscando jerarquías, buscando posiciones humanas, aleluya, y posiciones jerárquicas y religiosas, para tener un título grande de presidente de tal y cosa y tal y cual más cual y tal y cual pascual, pues esa gente ignoran la cruz de Cristo, ignoran y son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre. La obra de Dios es agonía, y los que Dios pone al frente, los ha venido disciplinando por muchos años. Moisés sirvió 40 años al frente del pueblo,
Pero Moisés tuvo 80 años de disciplina antes de estar 40 gobernando al pueblo. La gente que Dios pone al frente los pasa por un camino largo de espinas y de abrojos, de dolor y de sufrimiento, de agonía y de incomprensión, de persecución y de difamación. Y Dios los caldea en el horno de los padecimientos y de los sufrimientos, para que cuando venga el dolor y la aflicción, alabado sea Dios, den el grado de un verdadero hombre de Dios que resiste en la prueba, que los halagos no le afectan, que las palmadas en el hombro no le afectan, como tampoco le afectan la cruz, como tampoco le afecta la persecución. Si lo persiguen, sigue adelante mirando a Cristo. Si le dan palmadas en el hombro y lo halagan, las ignora y sigue adelante mirando a Jesucristo, sirviendo al Nazareno. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. ¿Cuántos deseamos que Dios guíe, ordene, gobierne y haga todo lo que Él desea hacer en medio de nosotros? ¿Cuántos queremos obedecer a Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: Señor, yo quiero ir todo el camino que tu santa voluntad me señalare. Yo quiero, Señor, recorrer la senda que en tu divino amor tú me ordenares. Yo sé, Señor, que tus caminos son siempre los mejores. Yo sé, Señor, que tu senda es siempre la mejor de todas. Yo quiero, Señor, yo quiero amarte con el amor divino que un día tú derramaste en mi corazón transido. Vamos a prometerle al Señor obedecerle, hermanos, porque hoy también Dios endulza el agua amarga. Hoy también Dios nos da del agua de la roca herida. Hoy también Dios nos da del pan del cielo. Hoy también Dios nos da victoria sobre los enemigos. Hoy también Dios nos cubre con su nube del sol, de la persecución y la fatiga, y nos alumbra el camino en la noche tenebrosa. Hoy también Dios habla, Dios dirige. Aleluya.